Buenos días, jóvenes. El día de hoy, continuando con la asignatura, vamos a ver lo referido al espacio dual. El espacio dual que está muy relacionado con las formas lineales que hemos visto la clase anterior. Veamos un pequeño repaso, muy breve, en todo caso, el espacio de las formas lineales. Nosotros sabemos, en todo caso, que la aplicación phi que pertenece al conjunto de todas las aplicaciones de un espacio B sobre el campo numérico se denomina, y aquí, jóvenes, tenemos varios nombres: funcional lineal, forma lineal. Estas son las más importantes en todo caso: funcional lineal y forma lineal. Entonces, ¿qué significa? Nosotros teníamos lo siguiente. Vamos a decirlo, el valor de, vamos a ponerlo de esta forma. Voy a usar la letra griega psi de x de un funcional lineal arbitrario, y voy a denominarlo, es decir, tengo que nuestro funcional es este, es decir, este es el valor que toma el funcional y este es el funcional, ¿está claro? Esto es como que yo tengo una función f de x es igual a x al cuadrado, entonces f es igual a algo al cuadrado, ¿está claro? No tiene sentido cuando lo trabajamos en términos explícitos con funciones, porque una función tiene sentido solamente si tengo su argumento. Pero vamos a trabajarlo de esta manera, de forma abstracta. ¿Está bien? Entonces el valor psi de x de un funcional lineal arbitrario sobre el vector x, y vamos a decir, tenemos nuestro vector x que va a ser igual a un x1 e1 más x2 e sub 2 más x3 xn e sub n. Esto vamos, bueno, esto sabemos que la notación que estamos utilizando es esto así. A esto le vamos a llamar nuestra ecuación 1. Entonces, aquí tenemos, se expresa por la siguiente fórmula. Tenemos de que el valor psi de x es igual a psi1 x1 más psi2 x2 más, así sucesivamente, psi(n) xn, o en la notación abreviada, voy a ponerle psi j xj, donde nosotros vamos a tener lo siguiente: que este psi1 va a ser el resultado de utilizar esta aplicación o aplicar el funcional sobre el vector base 1. Psi2
va a ser el aplicar el mismo funcional sobre E2. Y así sucesivamente hasta el psi n, que resulta de aplicar el funcional sobre E sub n. Jóvenes, esto es lo que hemos visto en la clase pasada. ¿Está claro? Es lo que hemos visto en la clase pasada. Entonces, a esto le voy a llamar 3. Y hemos visto también en la clase pasada que si nosotros definimos estos números por cualquier forma, es decir, nos los inventamos, podemos definir un funcional lineal. Es decir, decimos nosotros en R3 que psi 1 es igual a 1, psi 2 es igual a 2, psi 3 es igual a 3, por poner un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que psi de x es igual a x1 más 2x2 más 3x3 y ya hemos definido un funcional. La clase pasada eso lo hemos visto con ejemplos numéricos. ¿En qué consiste? Y si le doy valores, si yo digo de que x es el vector, digamos 3, 2, 1, entonces vamos a poner menos 1. Entonces, uniendo estos dos, tenemos que psi de este x es igual a 3 más 2 por 2 más 3 por menos 1. Y esto tenemos 4. Entonces, tenemos de que cuando yo aplico sobre el vector, tengo ya un valor. ¿Está claro? Tengo un valor. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Disculpe, respecto a la nomenclatura, ese sí que dice es una E alargada, creo. Sí se llama esa letra. Se refiere a esta. ¿Está bien? En sí, bueno, yo la dibujo rápido, pero esa es una letra que es algo así. ¿Está bien? O sea, es decir, digamos, es una E, pero tiene aquí un cachito y tiene aquí algo que sale así. Ustedes pueden utilizar otra letra. Bueno, particularmente me es bastante familiar utilizar letras griegas y esto es muy común. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, ¿puede explicar otra vez la segunda oración? O sea, ¿va a escoger una aplicación del conjunto de aplicaciones? No, esto que está aquí simplemente es el nombre, ¿está claro? A toda aplicación que va de un espacio vectorial de dimensión n a un espacio de dimensión 1 se le denomina funcional lineal o forma lineal, ¿está claro? Esto es definición. Vamos a verlo esto de esta forma. Un momento. Entonces nosotros tenemos que esta es una definición. La vimos la clase pasada. Esto que está aquí es simplemente una expresión, es decir, cómo es que nosotros hallamos una forma lineal en forma genérica. Bien, pero no sé si esa es la pregunta o aquí a esto te referías. Sí, claro, ahí va a escoger una forma lineal y va a expresar un vector, ¿no? Eso es lo que ha hecho. Claro, lo que pasa es que una forma lineal o una funcional lineal es una aplicación. Está claro, es una aplicación. Y que como resultado nos da un número. Por eso es que hablamos de el valor. El hecho de que el resultado sea un elemento del campo es porque lo asociamos con el valor. Está claro, no nos da un vector, no nos da un vector de otro espacio, nos da un número
y el número por lo general lo asignamos a un valor específico. Entonces, al decir el valor estoy diciendo que el número que se obtiene se halla de esta manera, o sea, sobre este vector se halla de esta manera, donde los coeficientes que acompañan a las componentes del vector son el resultado de aplicar la forma lineal sobre los vectores de la base. Sobre los vectores de la base. Sí, profe. Gracias. Muy bien. Veamos entonces lo siguiente. Entonces, este conjunto de valores definidos como nosotros los queramos definir nos determina de forma unívoca el funcional. Entonces, nosotros podemos definir los siguientes funcionales. Voy a definir un conjunto de funcionales a los cuales voy a llamarlos EI. La particularidad de estos funcionales EI es que cuando yo los aplico sobre los vectores de la base, es decir, este es un funcional, ¿está claro? Que al momento que lo aplico sobre los vectores de la base del espacio B, me van a dar 0 o me van a dar 1. 0 si es que nosotros tenemos que este I es diferente a J, y 1 si es que el I es igual a J. Aquí tanto I como J recorren todos los valores desde el 1 hasta el n. Esta va a ser nuestra expresión 4. Entonces definimos de alguna manera estos funcionales. ¿Está claro? ¿Eso está entendido, jóvenes? Muy bien. Ahora, estos funcionales se van a definir de una manera única. Estos funcionales son tales que se cumple lo siguiente, de que si yo aplico este funcional I sobre un vector X, como resultado voy a obtener lo siguiente. Como al aplicarlo sobre IJ obtengo 0 o 1, es decir, estos valores si 1, si 2, si n, o son 0 o son 1. Y va a ser 1 solamente cuando el I sea igual a J. Significa que al aplicarlo esto de esta manera, vamos a obtener nosotros X, Y. Y es igual a 1 hasta N. Es decir, estos funcionales, cuando los aplico sobre un vector, nos da como resultado su coordenada, una de sus coordenadas. ¿Esto está entendido, jóvenes? Profe, una pregunta. Sí, dígame. Este funcional, la definición que le da para 0 de I diferente a J, ¿tiene algo que ver con lo que nos comentó alguna vez esto? Creo que tenía algo por nombre Kronecker, algo así. Claro. Entonces, nosotros podemos esto expresarlo como que eso es igual a un delta de Kronecker. En lugar de escribir todo esto, escribimos esto que es lo mismo. ¿Está claro? El símbolo delta de Kronecker es una abreviatura de esta construcción.
Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos nuestras formas lineales que pertenecen a un espacio de formas lineales. ¿Está claro? Formas lineales que pertenecen a un espacio de formas lineales. En este espacio, esta es una forma arbitraria, cualquiera. En este espacio de formas lineales, nosotros definimos estos funcionales que tienen esta característica, que tienen esa característica. Entonces, de aquí nosotros vamos a tener una proposición. Esta proposición nos dice lo siguiente. Los funcionales 4, estos que están acá, forman una base del espacio L, B, K. A este espacio, jóvenes, nosotros le vamos a llamar B'. ¿Está claro? Le vamos a llamar B', que es el espacio de todas las formas lineales de este espacio B sobre, que da como resultado el campo numérico. Ahora, a este espacio nosotros le vamos a denominar espacio adjunto. Espacio adjunto. ¿Hasta ahí está claro? Todavía no acaba la proposición. Entonces, el espacio de todas las formas lineales de un espacio sobre el campo numérico, nosotros le denominamos espacio adjunto. A ver, voy a ponerlo completo. Espacio adjunto al espacio B. Vamos a colocarlo de esta forma mejor aquí. Denominado espacio adjunto al espacio B. Listo. Jóvenes, el hecho de que formen una base y su demostración está en lo que ya hemos hecho anteriormente en aplicaciones lineales. Pero vamos a ver, falta algo más. Las coordenadas de un funcional arbitrario, si en esta base son los coeficientes. ¿Qué coeficientes? Estos que están acá, 3. Son los coeficientes que se encuentran en la línea 3. Y su representación es si, un momentito, vamos a ponerlo abajo, si es igual a si 1, E1 más si 2, E2 más si 3, disculpen, si n, n. Entonces, esa es la representación que tiene
un funcional cualquiera, es decir, este es un funcional cualquiera de acá, en esta base, que hemos definido según esta regla, ¿Eso ha quedado claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí hay una consecuencia bastante interesante. La consecuencia es que la dimensión del espacio adjunto es igual a la dimensión del espacio lineal. El espacio lineal y su espacio adjunto tienen la misma dimensión. Eso nos da otra consecuencia adicional más. Dos espacios sobre el mismo campo numérico, porque están sobre el mismo campo numérico, que tienen la misma dimensión, son isomorfos. Significa que el espacio lineal y su espacio adjunto son espacios isomorfos. ¿Está bien? Entonces, la base E1, E2, hasta E sub n, se denomina base adjunta. Jóvenes, en algunos textos ustedes en lugar de adjunta o adjunto encuentran el término conjugado. ¿Está claro? Son muy pocos los textos que usan ese término, pero suelen encontrarlo, por si acaso. Y no tiene nada que ver con conjugación compleja, por si acaso. A la base E sub 1, E sub 2, E sub n. Entonces nosotros tenemos esto. Jóvenes, aquí podemos utilizar de nuevo la notación de Einstein y vamos a tener lo siguiente. Entonces, un funcional cualquiera que actúa sobre un vector es igual a un psi i xi. Y este funcional como vector es un psi i por e i. ¿Está bien? Es decir, este es el valor que toma el funcional, y esto es la representación del funcional. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta acá? Muy bien. Si no hay preguntas, continuemos. Sí, dígame. Una pregunta breve. La tercera línea hace referencia a un funcional arbitrario. Así es. ¿El funcional pertenece al espacio o es uno de los funcionales de forma? A ver. Un funcional arbitrario sí que pertenece a B'. Ya, gracias. Es decir, es un funcional cualquiera, pero de este espacio, ¿está claro? Jóvenes, cualquier funcional sobre B es un elemento de este espacio. Cualquier funcional de B es un elemento de este espacio. Entonces nosotros tenemos este espacio, se denomina espacio adjunto. Espacio adjunto. Más adelante vamos a ver algunas notaciones más interesantes con respecto a esto. Bien. Veamos lo siguiente. Sean B
y W, dos espacios lineales sobre algún campo numérico K. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Asignemos a cada par de vectores vamos a decir X, que pertenece a nuestro espacio B, y Y, que pertenece a nuestro espacio W. Un número. Vamos a asignarle a cada par de vectores un número. Este número lo vamos a denotar de la siguiente forma. X, Y. Y si es un número, pertenece al campo K. ¿Está claro? Que cumpla las siguientes condiciones. Que cumpla las siguientes condiciones. Vamos a ver. A. Profesor, Sí, dígame. ¿V y W tienen que ser de la misma dimensión o no importa? No importa, no estamos haciendo ahorita ninguna consideración de ese tipo. ¿Está claro? Okay. Ahorita vamos a ver, en todo caso, según lo que desarrollemos, qué características adicionales tienen que tener para que se cumplan ciertas relaciones específicas. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Para cada Y que pertenece a W fijo, es decir, nosotros fijamos Y. Y es un vector ya fijo. ¿Está claro? Entonces, para cada Y que pertenece a W fijo, la función de X. ¿Qué función de X? Esto, si Y es fijo, un valor dado, X es cualquier vector de este espacio. Por lo tanto, esto se convierte en una función solamente de X. ¿Está claro? Es un funcional lineal. Es un funcional lineal. Sobre un momentito. Sobre B. ¿Qué significa que sea un funcional lineal? Es decir, de que se van a cumplir las siguientes condiciones. X1 más X2, Y es igual a X1, Y más X2, Y. Y si tenemos nosotros un alfa X, Y, esto es igual a alfa X, Y. Con eso nosotros estamos diciendo que este número, que lo hemos asignado para cada par, si nosotros fijamos uno de ellos, obtenemos una función de X. Es decir, para diferentes valores de X obtengo diferentes valores de este objeto, este número. Por lo tanto, esto va a ser un funcional lineal. Y ese funcional lineal, ¿está bien?, debe cumplir esto. Vamos a ver, B. La parte B es exactamente igual a esta, a la parte A.
Así que simplemente lo voy a copiar, pero voy a cambiar. Ya ustedes se imaginarán qué es lo que yo voy a cambiar. Entonces, en primer lugar tenemos para cada x que pertenece a b, tal que y, la función de y, x, y, es un espacio funcional lineal sobre w. Y en este caso, si cambiamos un poco más, vamos a tener entonces x, y1 más y sub 2 es igual a x, y1 más x, y sub 2. Y x, beta y es igual a beta x, y. ¿Está bien? Jóvenes, todo esto es para cualquier x, y, disculpen, x que pertenece a b, y que pertenece a w y alfa, beta que pertenecen acá. Entonces tenemos estas condiciones. Entonces, si nosotros le asignamos un valor, se va a cumplir esto. ¿Esto está claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, todavía nos falta una condición más que debe de cumplir este número así definido. ¿Está claro? Es decir, definimos y vamos a definirlo tal que cumpla A, que cumpla B, y también le vamos a pedir que cumpla C. C es lo siguiente. Para cualquier vector vamos a comenzar con x que pertenece a b, tal que x es diferente del vector nulo existe un vector y que pertenece a w, tal que x, y es diferente de 0. ¿Está bien? Y viceversa. ¿Qué significa y viceversa? Que para cada y que pertenece a w existe un vector x que pertenece a b. Aquí me faltó que el y es diferente de 0. Existe x tal que. Y aquí vamos a tener x, y es diferente de 0. Entonces son esas tres condiciones que nosotros vamos a tener. ¿Está claro? Vamos a tener. Las condiciones A y B son las que podemos denominar de que esta es la condición de linealidad con respecto a x y esta es la condición de linealidad con respecto a y. Es decir, es lineal con respecto a x y es lineal con respecto a b. Entonces, estas son las condiciones de bilinealidad. Condiciones de bilinealidad. Y C es lo que se conoce como consideración de no degeneración.
Jóvenes, si no existiese este número que lo hace diferente de 0, significa que siempre para cualquier x esto es igual a 0. ¿Está claro? Entonces, para cualquier x diferente de 0, el valor de y siempre es igual a 0. Entonces no nos daría nada. Bien, jóvenes, todo esto nos lleva a lo siguiente, a una definición. La función así definida de x y de y, cada una que corresponde a su espacio en x, y. ¿Está claro? Jóvenes, esto no es otra cosa que una aplicación de b y w que nos da como resultado el campo numérico k. Entonces, la función que satisface las condiciones A, B y C se denomina emparejamiento. Se denomina emparejamiento entre los espacios B y W. Es decir, si logro definir una función que para cualesquiera dos elementos, uno del conjunto B y uno del conjunto W, esta función satisface las condiciones A, B y C, entonces digo que estoy emparejando los espacios. ¿Está claro? Estoy emparejando los espacios. Entonces, a esa función la denominamos emparejamiento. Los espacios para los cuales existe por lo menos un emparejamiento se denominan duales. Es decir, dos espacios cualesquiera son duales si es que puedo definir un emparejamiento entre ellos. Un emparejamiento entre ellos. ¿Eso, jóvenes, está entendido? ¿Sí? Lo denotaremos. Jóvenes, no hay una denotación específica para esto. He encontrado esto en algunos textos, pero lo vamos a denotar así. ¿Está bien? Estos dos están emparejados, por lo tanto son dos espacios duales. La condición de dualidad es simétrica. ¿Qué significa que la condición de dualidad sea simétrica? Que si B está emparejado con W, entonces nosotros podemos afirmar que W está emparejado con B. Jóvenes, es lógico de que sea simétrico por la forma en que está definida la linealidad. ¿Está bien? La bilinealidad entre ellos. Entonces podemos tomar como de partida uno u otro.
es indistinto cuál de ellos tomamos. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? Sí, profesor. ¿Existe alguna relación entre el producto interno y el emparejamiento? El producto escalar, el producto interno, es un tipo de emparejamiento. ¿Está claro? Ah, ok. Es el más sencillo, donde estoy emparejando, y es lógico que puedo emparejar a B con B. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos en el producto escalar. Este es un término un poquito más amplio, bastante más amplio en muchos aspectos. Entonces, su compañero acaba de traernos ya un ejemplo de estos emparejamientos, el producto escalar. ¿Está bien? Pueden haber más. Bien, veamos algunos conceptos más que son importantes. Una proposición, vamos a ver. Estas proposiciones las vemos sin demostración, son casi evidentes. El espacio lineal B es dual a su espacio adjunto. B'. ¿Eso qué significa? De que B es dual a su espacio adjunto. Por eso, muchas veces, a este espacio, en la mayoría de textos jóvenes, ustedes encuentran, cuando vayan a ver espacio dual, a este espacio, al espacio adjunto, le llaman espacio dual. ¿Está claro? Porque el espacio adjunto es dual al espacio. Pero este espacio B puede tener otros espacios duales que no sean su espacio adjunto. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes vean en la mayoría de los textos, van a encontrar que espacio dual es el espacio adjunto. Pero todo espacio puede tener otros espacios duales que no necesariamente son su espacio adjunto. ¿Eso está entendido, jóvenes? Es importante. Sí, profe. A la base también le llaman base dual, ¿no? O sea, base adjunta, y en todo caso, cuando es la base del espacio dual, es una base dual. Ahora vamos a ver un par de detalles más. Lo correcto tal vez sería llamarle a este espacio adjunto espacio dual canónico. ¿Y por qué espacio dual canónico? Por esta relación de ceros y unos, que es un término que vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a utilizar la notación que es habitual, pero necesito un par de definiciones más para poder decirles el por qué vamos a utilizar la notación y la denominación habitual. Vamos a ver otra proposición acá, que nos va a decir lo siguiente. Si los espacios B y W son duales, entonces cada uno de ellos es isomorfo al espacio adjunto del otro. ¿Qué significa? Que B es isomorfo
al espacio W', o sea, al espacio adjunto, y W es isomorfo al espacio B, al espacio adjunto de B. ¿Está claro? Entonces, jóvenes, no estamos diciendo lo siguiente. Es decir, B' es isomorfo a W. Eso no significa que B' sea igual a W. ¿Está claro? No son iguales, son isomorfos. ¿Qué significa? Que hay una relación de isomorfismo entre ellos. ¿Es posible que esa relación de isomorfismo sea la identidad? Sí. Si es la identidad, son iguales. Si no, no lo son. ¿Está claro? Veamos lo siguiente, una siguiente proposición. Aquí vamos a tener lo siguiente. El espacio adjunto a B y adjunto, es decir, adjunto del adjunto, es isomorfo al espacio inicial. ¿Qué significa? Que tengo B', es isomorfo al espacio B. No significa que sean iguales, ¿está claro? Isomorfismo no es igualdad, pero sí es el hecho de que mantenemos una relación tal entre ellos que podemos ponerlos en una equivalencia. ¿Esto está claro, jóvenes? Sí, profe. Bien, entonces, debido a estos isomorfismos, nosotros tenemos lo siguiente. Y respondiendo a la pregunta que vino hace un rato, ¿B y W tienen la misma dimensión o dimensiones distintas? Entonces, si B es dual a su adjunto, B es isomorfo al adjunto de W, W es isomorfo al adjunto de B. B y su adjunto tienen la misma dimensión. Si dos espacios son isomorfos, tienen la misma dimensión. Entonces, ¿cómo son las dimensiones de B y W? ¿Cómo son las dimensiones, jóvenes? Iguales, muy bien. Entonces, para poder hablar de que hay un emparejamiento y en consecuencia una relación de dualidad entre dos espacios, estos espacios deben de tener la misma dimensión. Nosotros comenzamos la definición sin precisar la dimensión. Solo dijimos existe este emparejamiento, pero más adelante, porque todas estas proposiciones se demuestran, vemos de que es el emparejamiento y la dualidad solo es posible entre espacios que tienen la misma dimensión. Estos emparejamientos son funciones de dos variables, de X y de Y, que pueden pertenecer a diferentes espacios. ¿Está claro? Entonces, aquí hay algo que me olvidé de mencionarles. Si nosotros tenemos una aplicación que nos va de un espacio, vamos a decirlo de esa forma, de un espacio al mismo espacio, esto se llama endomorfismo.
¿Está claro? Se llama endomorfismo. Entonces, los emparejamientos son de un espacio, es decir, tengo un emparejamiento, lo voy a denotar así, son de un espacio a otro espacio. Si nosotros tenemos de que se da para el mismo espacio, entonces nosotros vamos a tenerlo que esto es un endomorfismo. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Definición. La función numérica f de x y y de dos argumentos vectoriales, x y y que pertenecen a un espacio B, al mismo espacio, se denomina forma bilineal. Si es lineal respecto a cada uno de sus argumentos. Si es lineal con respecto a cada uno de sus argumentos. Es decir, nosotros podemos hablar que es un emparejamiento de B consigo mismo. ¿Está claro? Son emparejamientos de B consigo mismo, pero uno consigo mismo, el término emparejamiento no es apropiado y vamos a usar el de forma bilineal, porque esto también nos da pase a que después podemos decir f, x, y, z o f de x1, x2, xn, y estas son formas multilineales. ¿Está claro? Es decir, forma lineal, forma bilineal, no vamos a desarrollar estas, pero estas son las denominadas formas multilineales, lo cual el álgebra de las formas multilineales se conoce como álgebra tensorial. Es decir, en el álgebra tensorial nosotros trabajamos con estas formas multilineales. Por lo tanto, los conceptos que aquí desarrollemos son totalmente aplicables a los conceptos de tensores, es decir, son los conceptos más básicos. Bien, si es lineal con respecto a cada uno de sus argumentos, ¿qué significa eso? En primer lugar, de que f de x1 más x2, y es igual a f de x1y más f de x2y. F de alfa x y es igual a alfa f x y. Eso es con respecto a x, y 2 también es con respecto a y. F de x y1 más y sub 2 es igual a f de x y sub 1 más f de x y sub 2. Y f de x beta y es igual a beta f de x y. Aquí, jóvenes, todo esto para todo x y y que pertenecen a nuestro espacio B y alfa y beta que pertenecen al campo numérico K. Jóvenes, estas dos condiciones
las puedo reemplazar por una sola que tiene la siguiente forma. F de alfa 1, x1 más alfa 2, x2, coma, beta 1, y1 más beta 2, y sub 2 es igual. Aquí vamos a tener alfa 1, beta 1, f de x1, y1 más alfa 1, beta 2, f de x1, y sub 2 más alfa 2, beta 1, f de x2, y sub 1 y más, aquí tengo alfa 2, beta 2, f de x2, y sub 2. Entonces, esta condición es equivalente a esto. Lógicamente, esta última para todo x1, x2, y1, y2 que pertenecen a nuestro espacio B, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que pertenecen al campo numérico. Aquí en principio también tenemos nosotros el x1, x2, y1 y y2. Bien, estos jóvenes es lo que se cumple, es decir, voy a decir que una función numérica es una forma bilineal si es que es lineal con respecto a cada uno de sus dos argumentos. ¿Está claro? Y vuelvo a repetir, podemos extenderlo a más de dos vectores. Podemos extenderlo y en ese caso tendríamos formas multilineales. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? No, profe. Bien, continuemos entonces. Sea que tenemos una base E, base del espacio lineal B. Entonces, eso sí diga. Cuando estábamos en emparejamiento, había otra condición de que era la consideración de no degeneración. Acá, eso para una forma bilineal. No lo requiero. No lo requiere. Okay. No lo requiero. Porque puedo tener una forma bilineal que es cero, que todo es cero. ¿Está bien? Ya va. No lo requiero. Más adelante vamos a ver de que el producto escalar es una forma bilineal, ya que conocemos que es, digamos, si yo tengo un vector y tengo otro vector, puedo hallar su producto escalar y estos son dos elementos del mismo espacio y tengo que esta es una función de dos vectores del mismo espacio. El producto escalar es un tipo de forma bilineal. Está claro, es un tipo de forma bilineal. Para el producto escalar sí voy a necesitar esa tercera condición, pero no para la forma bilineal en forma específica. Sea E una base de E, entonces nosotros tenemos que cualquier vector X podemos ponerlo como XY E sub Y, y cualquier vector Y lo podemos poner como YJ E sub J. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, de que F de X, Y es igual a un F de X, Y, E, Y, coma, Y, J, E, J. Teniendo en cuenta la linealidad o la bilinealidad, esto va a ser igual a lo siguiente, a XY por YJ por un F de EI, EJ.
Entonces, a estos coeficientes, a este valor que toma la forma bilineal, cuando lo aplico sobre los vectores de la base, lo voy a llamar C y J. Y esto, por definición de forma bilineal, es un número. Por lo tanto, cualquier forma bilineal, la forma bilineal f de x, y, f de x, y, en la base E se expresa de la siguiente forma. Y vamos a tener que f de x, y va a ser igual a un c y j, x y xj. Creo que aquí no hay ningún secreto, jóvenes. Vamos a escribirlo esto en extenso. ¿Esto qué significa? Que el f de x, y es igual C1, 1, x1, y1, más C1, 2, x1, y2, más C1n, x1, y más, vamos a ponerlo aquí, más C21, x2, y1, más C22, x2, y2, más C2n, x2, y más, jóvenes, y así nosotros vamos a continuar. ¿Está bien? Así vamos a continuar. Hasta que lleguemos a la enésima fila. Y en este caso vamos a tener más Cn1, xn, y1, más Cn2, x2, y2, más Cnn, xn, y. Jóvenes, esto que está así, resumido, es todo esto en extenso. El escribirlo así nos permite a nosotros lo siguiente: utilizar la notación matricial. Entonces, vamos a tener una matriz C que va a estar compuesta, aquí tengo C11, C12, C1n, C21, C22, C2n. Aquí vamos a tener lo mismo, y aquí Cn1, Cn2, Cnn. Esta, jóvenes, se denomina matriz de la forma bilineal f de xy. En general el xy no es tan necesario en este momento. En la base E. El designar la base sí es importante. Dada una base, podemos expresarlo en forma matricial. Jóvenes, ¿esto está entendido? Entonces, nosotros vamos a definir una forma bilineal por medio de su matriz.
¿Preguntas? Disculpe, en la línea central de amarillo, ahí es X, Y sub J, o está bien lo que han puesto. No, en la otra línea de amarillo. Ah, gracias. Gracias. Y sub J. YJ. Bien. Entonces quedó claro, ¿no, jóvenes? Tenemos que esta es la matriz de la forma bilineal. Eso significa que también podemos esto expresarlo en forma matricial. A ver, creo que voy a llevar todo esto al otro lado. A ver, en primer lugar, esto no me interesa. Y vamos a decir lo siguiente. Si tenemos el vector X, que es igual a X1, X2, Xn, el vector Y, que es igual a Y1, Y2, Y sub n, y tenemos esta matriz, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que el f de x, y va a ser el resultado de multiplicar. Fíjense de que 1, 2 hasta n corresponden a los valores que tiene y. Significa que esto está multiplicando con esto. ¿Está bien? Esto está multiplicando con esto. Y esto que está aquí está multiplicando con esto. Por lo tanto, esto se escribe de la siguiente forma. Es x transpuesta c y. ¿Esto, jóvenes, está claro? Sí, profe. Entonces, hay que tener cuidado porque justamente el hecho de dónde va la transpuesta y cuál es, va a depender de la forma explícita que tenga este desarrollo y la matriz. Si ustedes escriben la matriz de tal forma que y es el primer término y x el segundo, entonces tienen que alternarlo esto. Uno multiplica matriz por columna y el otro es vector por columna. ¿Está bien? Siempre es así. Fila por columna, fila por columna. Y por lo tanto no pueden estar los dos vectores en columna. Uno tiene que estar en forma de fila. De todas maneras. Bien. Entonces esto ya no lo necesitamos. Ejemplos. Un primer ejemplo, jóvenes. El producto escalar en el espacio de los vectores geométricos, nuestro espacio euclidiano. ¿Está bien? Espacio de los vectores geométricos. X y Y. ¿Está bien? Esto es una forma bilineal. A ver, vamos a ver rápidamente. Tenemos nosotros de que X es igual a X1, X1, X2, X3, Y es igual a Y1, Y2, Y3, y nosotros sabemos de que en este caso
nuestro producto escalar x, y es igual a x1, y1 más x2, y2 más x3, y sub 3. Entonces, en este caso, por ejemplo, la matriz es simplemente 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta es la matriz de esta forma bilineal. ¿Está claro? Ese es 1. 2. En un espacio LN se puede definir una forma bilineal a partir de los números C y J. Es decir, definimos I por J números. En todo caso siempre va a ser N por N números. Definimos estos números. ¿Está bien? De tal manera que la expresión f de x, y nos da un valor ya determinado. Es decir, definimos nosotros los números. Jóvenes, nosotros vimos o hicimos un ejemplo de esto la clase pasada para las formas lineales. Para las formas lineales. Entonces, el mismo concepto es para las formas bilineales. Por ejemplo, imaginemos de que tenemos nosotros el R2. Entonces, en R2 voy a decir que C11 es igual a 1, C12 es igual a 1, C13 es igual a 2, disculpen, estoy hablando en 2. C21 es igual a 2 y C22 es igual a menos 1. Entonces, nosotros podemos definir una forma bilineal de la siguiente forma. F de x, y va a ser igual a C11 es 1, tengo x1, y1, más 1, x1, y sub 2, más 2, x2, y sub 1, menos x2, y sub 2. Bien, jóvenes. Si yo le doy valores a x y y, aquí esto me va a dar un valor determinado. Por lo tanto, esta es una forma bilineal. Muchos de los problemas que tal vez les planteemos en algún momento va a ser, dada la forma bilineal, y les vamos a dar algo de esta manera, una expresión de esta forma. Es decir, definido a partir de sus coeficientes. Definido a partir de sus coeficientes. Jóvenes, ¿esto está entendido? Profe. Muy bien. Y veamos un tercer ejemplo, porque también es práctico. En el espacio lineal de los polinomios de orden menor igual a n, o en el espacio lineal de las funciones continuas entre 0 y 1, las siguientes expresiones definen formas bilineales. Y vamos a tener lo siguiente. Un f que va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1, p sub n de t,
P sub n de t de dt. Jóvenes, este tilde que es puesto encima implica que es conjugado, porque podría definir polinomios de entre los complejos. Si es de entre los reales, entonces no hay problema, porque el conjugado es igual al mismo número. Y de la misma forma, aquí yo defino una forma bilineal G de 0 a 1 y tengo un f de t, f conjugado de t, de dt. Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos y estos nos definen también formas bilineales. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros con una forma bilineal o qué otra cosa es interesante? ¿Qué es lo que pasa cuando cambiamos de base? ¿Está bien? Entonces tenemos la transformación de los coeficientes al cambiar de base. Jóvenes, el concepto es el mismo que hemos visto para formas lineales. Entonces, aquí tenemos nosotros lo siguiente, f de x, y, vamos a decir que es igual a c y j, x y j. Y vamos a tener que este f del mismo x y el mismo y va a ser igual a un c y prima, j prima, x y prima, y j prima. Entonces tenemos dos expresiones, dos representaciones en dos bases distintas. Vamos a hallar la relación. Sabemos, en primer lugar, de que el e y prima es igual a p y prima e sub i. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. C y prima j prima es igual a f de e y prima e j prima. Esto va a ser igual a f de p y prima e y coma p j prima e j. Aquí vamos a tener nosotros lo siguiente, p y prima, p j prima, f e i e j. Entonces tenemos p y prima, p j prima, c y j. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que los coeficientes en la nueva base se obtienen a partir de los coeficientes en la base antigua, multiplicando 2 veces por los elementos de la matriz de cambio de base. ¿Está claro? De la misma forma, jóvenes, nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a ver así. Entonces, y de manera análoga, se obtiene lo siguiente, de que el C y J es igual al P y prima y P J prima J C y prima J prima. Es decir, ya tenemos
la forma en que cambian las bases. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Muy bien, veamos lo siguiente ahora. Solo un par de detallitos más acá. Tenemos f de xy es igual a ci', j', x y', y, j'. Esto es igual. Esto que tenemos aquí es P y teníamos I, P, J, J', que multiplica, a ver, vamos a ver aquí, al C y J, esto que multiplica al P', que es P y prima, a ver, aquí, sí, K, X, K, y que multiplica al P, este que está acá, J', M, X, M. Bien, tenemos nosotros esto. ¿Esto a qué es igual? Eso es igual. A ver, sigo manteniendo aquí el P, I, P, J, J'. Este C y K lo voy a pasar hasta el final. Estos dos P's van a quedar aquí, P, I', K, P, J', M. Y vamos a tener aquí el C, I, J, X, XK, XM. Bien, aquí nosotros vamos agrupando de la siguiente forma. Este con este nos van a dar una relación. Esto tenemos aquí un delta Kronecker, el I' se cancela y tenemos IK. Y con este otro, este que está aquí y este que está acá, nosotros vamos a tener un delta de el J' se cancela, JM. Entonces, esto nos va a dar delta de IK, delta de JM, CIJ, XK, XM. Jóvenes, esto es igual a 0 si es que el I es diferente de K y 1 si es que son iguales. De la misma forma pasa acá. Por lo tanto, I solo puede ser igual a K y J solo puede ser igual a M. En consecuencia, nosotros obtenemos que esto es igual a C, I, J, X, I, X o XI, Y, J. A ver, y aquí me estoy equivocando en todos. Siempre cometo esto. Acá estos son Y's, jóvenes, disculpen. Ajá. Este es YM, este es YM, YM, y este también es YJ. Entonces, ¿eso qué significa? Que el valor de la forma bilineal es invariante con respecto a la transformación de coordenadas, ¿está claro? O al cambio de base. Nosotros hemos definido primero, o hemos hallado cómo cambian los coeficientes a partir de su definición. Y acabamos de comprobar que esto es invariante con respecto a la transformación de coordenadas o al cambio de base. Bien, veamos estas expresiones de forma matricial. En forma matricial nosotros tenemos f de x, y. Esto es igual a x transpuesto c, y. Esto es igual.
X, que es igual a la matriz P por X' transpuesto C, y aquí vamos a tener A por la matriz de Y'. Aquí tenemos lo siguiente: cuando tomo la transpuesta, se invierte en el orden de ese producto. Entonces tenemos X' transpuesta, aquí tenemos por P, por C, por P transpuesta, disculpen, por C, aquí no sé por qué le he puesto A, este es P, por P y por Y'. Significa que si nosotros igualamos, tenemos de que este C y todo esto, un momentito, disculpen, no es aquí, disculpen, todavía no. Me falta una línea más. Entonces tenemos esto, tiene que ser igual, por lo que acabamos de demostrar, a X' transpuesta C', Y'. Ahora sí, estos deben de ser iguales. Con lo cual nosotros tenemos que la transformación de la matriz de la forma bilineal se da de la siguiente forma. Tenemos que C' es igual a la matriz de transformación de cambio de base transpuesta C y la matriz de cambio de base. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos. Aquí tenemos dos aspectos que son interesantes, dos conclusiones, creo que solo una me alcanza a decir. Si nosotros tomamos el determinante de esto, vamos a tener lo siguiente, que el determinante de C' es igual al determinante de C multiplicado por el determinante de P al cuadrado, porque el determinante de P es igual al determinante de su transpuesta. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Este C puede ser igual a 0 o de diferente de 0. ¿Está bien? Entonces, si C, nosotros tenemos que es igual a 0 o diferente de 0. En este caso tenemos de que es una matriz degenerada y aquí es no degenerada. Significa que si la forma bilineal es degenerada en una base, va a ser degenerada en todas las bases, ¿está claro? Porque esto no afecta. Y si es no degenerada en una base, es no degenerada en todas las bases. ¿Está claro? Es decir, si tiene la forma bilineal, tiene un signo definido en alguna base, lo tiene definido en todas las bases. Y una segunda propiedad que es ya de la teoría de las matrices, es que el rango de la matriz C' es igual al rango de la matriz C. Es decir, la forma bilineal, y aquí es como definición, el rango de una forma bilineal es igual al rango de su matriz. Por lo tanto, el rango de su matriz es invariante con respecto al cambio de base. Jóvenes, aquí vamos a quedar el día de hoy. La próxima clase ya veremos todo lo que hemos visto hoy en la clase, pero con ejemplos o numéricos o con vectores específicos. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, jóvenes, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.